seguimos con nuestra ronda por candidatos, algunos conocidos, algunos menos conocidos. Han pasado ya expresiones de todo tipo y vamos a ir sumando a lo largo de los días. Pero hoy le toca a una agrupación que se presenta en las elecciones municipales con el nombre Unite por la Libertad y la Dignidad, y su precandidato es Paulo Felice. Paulo, ¿cómo andás? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Qué serías, digamos, a los efectos de la simplificación? Vos serías un libertario, digamos. Yo, en realidad, intento no definirme por ideologías. Uh-huh. La verdad que soy un ciudadano que busca soluciones, es la realidad. Hace años, digamos, que siempre me gustó un poco la política, siempre de charlas, de quejas, decir, che, ¿qué podemos hacer? Y la verdad que en 2016, cuando conocí las ideas de la libertad, encontré soluciones sobre todo el tema económico. Porque yo la verdad que pensaba que no había soluciones, viste esa resignación de decir, che, esto ya no se puede cambiar, los problemas ya están muy enquistados, la corrupción es muy grande. Encontraste soluciones en la teoría. En la teoría, sobre todo en la parte económica, para darle un giro a eso, y también entendí que la economía no eran solo números, sino era el desarrollo humano pasado por ahí a números, a forma cuantitativa, que esa es la realidad. Entonces ahí, cuando vi eso, dije, che, pará, sí hay cambio, no tenemos que vivir en una crisis eterna. Acá hay un problema muy simple, que es un exceso de gasto público, que también se transforma en robo, porque hay un montón de temas de inconsistencias en el gasto público, que eso genera déficit fiscal, y que el déficit fiscal termina en emisión monetaria, lo cual genera inflación, en suba de impuestos, lo cual genera que los trabajadores tengamos cada vez menor poder adquisitivo, y en tomar deuda, lo cual no solo la tenemos que ir pagando y empeora nuestra situación, sino que a los chicos que todavía ni siquiera están trabajando, que están viendo su futuro, también ya le estamos dejando una carga. Entonces vi un problema simple ahí con solución. ¿Y eso cómo se aplica a una precandidatura concejal? No, esa es la realidad. Yo empecé más que nada por el apoyo a lo nacional, que encontré por primera vez un discurso distinto. Que es Milei. Que es Milei y Espert en su momento. Ajá. Porque en ese sentido, por más que yo por ahora esté en la línea de Milei, yo no dejo de valorar el trabajo que hizo Espert en el primer debate presidencial. Yo creo personalmente, ¿no?, que fue el que mejor dio con la tecla de los problemas que teníamos y las soluciones. Pero bueno, normalmente la sociedad argentina somos un poco pasionales y tenemos siempre, estamos dentro de la grieta, guste o no, entonces esa guerra entre un espacio y el otro hace que por ahí votemos por miedo a que gane el otro, más que pensando realmente en las propuestas que tiene cada uno. Desde el punto de vista, digamos, de las ideas, Sí. Yo siempre me pregunto, cuando lo escucho a Milei o cuando los escucho a ustedes como referencia, digamos, ¿cuál es la respuesta que tienen al mientras tanto? Porque uno a veces los escucha y dice, che, está muy bien. Incluso yo, que no me considero liberal, a veces digo, bueno, está bien, me parece que la solución puede ser un nivel de libertad y funcionamiento de la actividad privada, pero también es cierto que hay un 40% de pobres, mínimo, que viven hoy de la asistencia social, y digamos que no los podés dejar librados al azar y a su suerte porque no tienen asidero. Entonces, ¿cómo pensás mientras tanto? Sí, la transición de lo que se habla. Mientras tanto, digo, porque mientras tanto son años y generaciones que se ven afectadas, ¿no? Exactamente. Yo lo que creo es que todas esas generaciones se están viendo afectadas en este momento. Lo que también veo, porque soy por ahí de los liberales y lo que más viene de la parte social. Sí. De la realidad, cuando tenemos las charlas, viste, que son ideológicas, sí, más sí. liberal, menos liberal, yo siempre estoy más abocado a lo que es lo social. Yo lo que veo es que realmente los chicos crecen sin futuro. O sea, viendo a sus padres, viendo que se va a repetir lo mismo, porque querés buscar posibilidades, pero la realidad es que no las tenés. Yo en eso comparto. Entonces, lo que creo es el tema de los incentivos. ¿Cómo se desarrolla el ser humano? ¿Dónde están los incentivos para que el ser humano se desarrolle? Si vos nacés con pocas posibilidades y si encima que haces un esfuerzo enorme, tenés que salir al mundo laboral,
el tema del estudio dejémoslo de lado, yendo por ahí No, pero parte... hablemos de un término que ha sido bastante mancillado en los últimos años, que es el término del mérito. Digamos, el esfuerzo que hace una persona frente a una situación adversa. Bueno, y ahí partimos de un lugar, no todos parten del mismo lugar. Del mismo lugar, pero eso sí. Eso es cierto. Sí, lo veo mucho en el tema de los barrios, y en la misma cuadra ves gente que se levanta a las 6 de la mañana, que tiene que salir con las calles llenas de barro, y salen a trabajar, salen a ganarse las cosas día a día, y sin embargo ves otras personas que no. Ojo, dentro de los planes sociales yo creo también que se estigmatiza, se trata a todo el mundo igual, y no es así. Para alguna gente es realmente una ayuda social porque la necesita. Después que hay otras personas que también utilizan eso como un beneficio y ya se quedan cómodos en un lugar, también es una realidad. Pero yo lo que creo es que no tenés que ir a atacar a las personas o decir, che, planes sí, planes no, sino cómo fomento el otro lado para que realmente esa gente pueda anhelar algo más en su vida. ¿Y cómo lo fomentás? Yo creo, ahí es donde entiendo realmente que la actividad económica es fundamental, que la economía funcione bien, sí. Porque tuve la suerte de vivir en otros países, por ejemplo, y no solo de viajar por lado, porque siempre se habla de Europa, de Estados Unidos, yo viví en Bolivia. Y vos decís, Bolivia, sí, y no existían los planes sociales. Entonces yo lo que veía es que gente de todas las clases sociales, todos trabajaban, veías dentro de los mismos comercios, los famosos mercados de allá, que vos veías que estaba la madre trabajando, el hijo ayudando, estudiando a la vez, y todos tenían un incentivo y le decían, hijo, estudia, así vos a futuro podés ser otra cosa. Yo hoy en día, que los veo a los chicos de allá, a mis compañeros de escuela, que fui también a una escuela, porque allá son mixtas, son mitad pública, mitad privada, y hoy veo el futuro que tiene, que son contadores, abogados, odontólogos, de toda clase, y decir, che, pará, funcionó eso, y no obtuvieron una ayuda, o sea que el incentivo es fundamental. Funcionó bajo una gestión casi socialista, como la de Evo Morales. Evo Morales fue que cuando yo estuve no estaba, después agarró Evo Morales. Y lo consolidó, digamos, porque ha tenido políticas sostenidas a lo largo del tiempo. Pero, sí. sin afán de defenderlo, digo, no es cuestión, no es ideológico. Digamos. No, si eso yo, a mí como te digo, no me interesa el debate ideológico, que creo que está buenísimo, pero también nunca lleva a nada concreto. Yo lo que sí veo en Evo Morales es que a una parte le dio, sacando sus beneficios, como siempre, y también gracias a los hidrocarburos, que pudo mantener ese sistema, y gracias a otra parte, que es el tema de la coca, que también genera muchísimo. Yendo a la aplicación de lo que uno ve en el ámbito nacional del programa de Milei, uno acá dice, el Estado municipal es el encargado del transporte, de recolectar los residuos, de la seguridad en algún punto. ¿Cómo, desde tu lugar, en el caso de llegar a la banca de concejal y desde los proyectos de tu partido, cómo ves la ejecución de esas funciones de gobierno en un Estado, entre comillas, no sé si es cada vez más chico o cada vez más eficiente? ¿Cómo sería? Porque todos los que son los servicios públicos justamente están a cargo del municipio. Y si uno hace una traducción de las ideas de Milei, de la minarquía, del Estado cada vez más reducido, bueno, ¿cómo abarcarías todas esas cuestiones que hacen a la vida habitual? Totalmente. Yo lo que creo es que desde el Consejo es totalmente distinta a la realidad desde el país, digamos, desde el Estado-Nación. Claro. Hay algo que es lo que veníamos hablando, el tema de que los recursos están. Hoy en día los recursos están. Hay un gran problema con el tema de las filtraciones. Yo creo que nos acostumbramos muchísimo al tema de la corrupción, nos acostumbramos muchísimo al tema de que a través del Estado se lave plata, se den concesiones, por favor, y cosas así. Hay algo que hay que lograr desde el Consejo, que es un tema de la transparencia, que no va a ser fácil, pero nuestros primeros proyectos, por ejemplo, no están abocados al tema de ir, vamos a mejorar los pozos de la calle, vamos, porque sabemos que atrás de todo eso, es más, escuchaba a un candidato que me pasaste el video que vino ayer y hablaba de esos temas, y es real. Vos presentás el proyecto, que lo escucho un montón, presentaste 300 proyectos, pero si esos proyectos no llegaron a destino, ¿qué sentido tienen? Yo lo que creo que hay que ir a la raíz de los problemas. ¿Dónde están los recursos? ¿Dónde están? ¿Qué se está haciendo con los recursos? Informar realmente a la gente. Hay una parte de la población que quiere saber, otra parte que por ahí no le interesa tanto, pero hay mucha gente que sí realmente quiere saber dónde están los recursos, dónde van los recursos. Y desde afuera la verdad que es muy difícil acceder. Y cuando yo veía esta nota digo, che, hay gente que está en el Consejo y también se le hace difícil
acceder a la realidad, a ver dónde fueron los presupuestos. Está bien, supuestamente se ejecutó, ¿dónde está? ¿Dónde está esa plata? Creo que esa primer parte de transparencia es fundamental, ver realmente dónde están los recursos. Algo que sí estoy totalmente de acuerdo, seguir agrandando el Estado creo que no es solución, bajo ningún punto de vista. Es más, después si en un futuro se empieza a ser cada vez más eficiente, se pueden empezar a abaratar costos y se puede reducir el Estado. ¿Para qué? Para que empiece a crecer el privado, que es la realidad, que es lo que genera y lo que hace crecer un país. Eso es simple, pero tenemos que empezar primero que nada por el tema de la transparencia. Nosotros lo que queremos hacer desde adentro es hacer resúmenes semanales, resúmenes quincenales y mensuales para contarle a la gente, miren, se aprobaron tal leyes, se aprobó tal presupuesto, supuestamente el presupuesto se tiene que ejecutar tal día, después contarle a la gente si se ejecutó o no. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, con las vecinales y el tema de seguridad. Decir, bueno, nos sentamos todos, armamos un proyecto, pero no va solamente Paulo o cualquiera sea el concejal a presentarlo, sino que se le informa a todas las vecinales que el proyecto se va a presentar para que el seguimiento lo demos entre todos, porque a una sola persona simplemente te limpian, che, no, mirá, este de la minoría son los liberales, no le demos bola porque no tienen mayoría, listo, pero si nosotros presentamos algo real, no me importa qué partido político sea, decirle a la gente de tal institución o de tal vecinal, miren, acá está el proyecto, veámoslo entre todos, empujémoslo entre todos, sigámoslo entre todos, y esa es una manera de evitar la corrupción, que es uno de los mayores problemas que tenemos. Porque la verdad que es interesante cómo planteas un laburo en conjunto, y tengo una pregunta, que por ahí, ¿cómo te llevas vos cuando ves al candidato presidencial, a Javier, por ahí muy confrontativo con las demás fuerzas, como que con tal no trabajo porque es zurdo, con tal trabajo porque es socialista, cuando en un consejo es mucho más chico, nos conocemos entre todos y es necesaria la participación con todas las fuerzas políticas? Por ahí, ¿estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Es lo que menos te gusta? ¿Cómo te relacionás ahí? Porque si uno te ve con la cara de Milei o con los colores de La Libertad Avanza y dice, che, ¿se llevará igual que Milei en los debates públicos, por ejemplo, o más sosegado? Bueno, esa pregunta la entiendo totalmente y es los pros y las contras que tiene esto. Yo no vengo de la política y realmente me di cuenta que vos cuando vas por un espacio cargas con todo eso, porque a nosotros automáticamente nos relacionan con Milei. Mi personalidad es totalmente distinta a la de Javier. Aún así valoro muchísimo. Yo lo que intento siempre ver es qué es lo que quiere transmitir. Cuando él habla de los zurdos, habla de gente que utiliza la sensibilidad social para camuflarse y para camuflar malas intenciones. Que esa es la realidad. Utilizan la sensibilidad social, la justicia social como escudo, cuando en realidad por detrás hay malas intenciones. Aún así, creo que la comunicación podría mejorar, podría hacerlo distinto. Creo que está mejorando mucho, pero él, como tampoco entró por lo político, no entró de la forma políticamente correcta. Esa es la realidad. De nuestra parte, yo en eso hago mucho trabajo sobre el tema del ego también, porque, y es más, lo escuché también de un candidato que vino acá a decir, che, porque tal partido presentó un proyecto, los de enfrente no se lo votan, porque si no se lleva el mérito. En ese caso yo lo tengo totalmente trabajado, que no me importa. Los que realmente presenten cosas que sirvan, que beneficien, y que no sean tampoco, che, vamos a ayudar a tal, pero en realidad hay un lavado de plata de fondo, todo eso se va a apoyar. De nuestra parte creemos realmente en el consenso, porque otra realidad que me pasa, yo hablo con gente de izquierda y hablo mucho, coincidimos en el problema, todos queremos que no haya más pobres, todos queremos solucionar la seguridad. Bueno, debatamos cómo, no debatamos si es más de izquierda, más de derecha, más del centro, porque en realidad los problemas no tienen ideología, los problemas son problemas y lo que tenemos que encontrar son soluciones. Entonces, mi punto personal es enfocarme en eso y voy a la máxima expresión de la libertad, que es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Lo que sí, como te digo, no utilizar ciertos temas para camuflar otras cosas. De todas maneras, hay aspectos del discurso de Milei, digamos, que tengo que reprochar esto porque no deja de ser, digamos, un gesto de honestidad. Yo cuando lo escucho a Milei hablando de cosas tan crueles como la libertad alcanza todos los aspectos, tales como vender órganos o vender niños, digo, de verdad estamos hablando de un discurso tan desatento a la sociedad, digamos, y tan librado a la suerte de cada uno. Y el Estado nació hace muchos años como un pacto, digamos, para garantizar que todos tengan acceso
es un pacto, un acuerdo, digamos. Cuando vos rompés ese pacto y dejás que todo quede librado al mercado, y también se convierte en una selva. Sí, yo creo que es uno de los temas más controversiales, es una de las declaraciones que le juegan en contra. Sí. ¿No lo compartís? Yo lo que creo que él lo que apuntó, y lo vi varias veces, apunta desde el lado filosófico, de llevando todo al mercado, como Sí. un tipo muy ¿Pero intelectual. se puede llevar todo al mercado? Creo, Todo es materia de mercado, la vida es materia de mercado, digo, qué sé yo. pero en realidad él no lo habla, porque cuando hablamos de mercado creemos que estamos hablando de plata, creemos que estamos hablando de un intercambio de valor, de dinero. Sí, de bienes y servicios, sí. Exactamente, Eso es el cuando en mercado. realidad puede ser una donación que no haya, digamos, dinero entre medio, sino que la donación también es parte No, pero está de la bien, pero libre una cosa, elección. una cosa que yo done un órgano voluntariamente, eso ocurre hoy a un hijo mío o a un padre mío, porque yo sé que son... Exactamente. Ahora, otra cosa es disponer disponer o en todo caso autorizar un mercado de Claro. órganos, o en todo caso vender un niño. Digamos, me parece que creo que ahí él atraviesa un conjunto de líneas que yo no comparto, me parece que es peligroso, es un camino peligroso, cuando todo se convierte en materia de compra y venta, ¿no? Y que todo depende también de la fortuna que vos vayas a tener en la actividad privada, sin pagar impuestos, como plantea. Sí. Bueno, hay que pagar impuestos, es la manera de colaborar con lo que la sociedad nos fue dando a nosotros. Exactamente, mira, yo creo que por el tema, como te digo, del tema de los órganos, es una de las declaraciones que más le juega en contra. Sí. Él no iba al punto de vender o de vender niños. Pero sino, ¿lo compartís o no? Yo no. Ah, bien, bien, no, puntualmente, eso quería saber. no comparto. Lo que sí entiendo que es lo que quiso decir, que no era un libre albedrío de vender, de salir a vender órganos, sino que hay un mercado negro, sino que es real que llegan donaciones y a veces se hace un llamado por teléfono y se hacen arreglos por fuera y hay gente que está en la lista y la gente queda más abajo y hay otra persona que por fuera, de forma ilegal, por decirlo así, termina teniendo acceso a lo que Bueno, otra pero persona con no. esa lógica, por eso me resulta por ahí contradictorio, con esa lógica debería aceptar la legalización del aborto, digamos, porque la legalización del aborto no hizo otra cosa más que blanquear una situación que ya estaba dada en la sociedad. Y además, no hay un hecho también más reivindicativo de la libertad individual, tocas la libertad sobre tu cuerpo, que es disponer si vas a ser madre o no. Y él, curiosamente, está en contra del aborto. Dice, no, yo estoy en contra del aborto. Derogaría la ley del aborto, lo dijo la candidata a vicepresidenta. Bueno, pero si derogara la ley del aborto, ¿por qué estarías de acuerdo con... Ahí entra el primer derecho, que es el derecho a la vida. Sí. Yo lo que creo con el tema del aborto es que es una situación que solamente la que llega a esa Sí. situación sabe lo que está pasando. Obvio. Y también creo que toda la sociedad... hablamos sobre un tema que Sí. la realidad que la mayoría no pasamos y dividimos mucho a la sociedad con algo que es una situación muy puntual y que hay que tocar cada situación como lo que es, pero no dividir una sociedad como pasó en 2019 y hasta definió elecciones si es pro vida o pro aborto, cuando en realidad los problemas de la sociedad No, pasan está por bien, otro lado. pero a mí me parece que está bien, de todas maneras, a mí lo que me resulta muy contradictorio es que vos abogues por la libertad y porque todo sea consecuencia de la oferta y la demanda, que es lo que de algún modo dice Milei. Bueno, la escuela será, la escuela voucher, la escuela privada. Digo, yo quiero escuela pública, quiero que el Estado garantice Lo la del voucher, ojo, porque ahí hay un error de concepto. No significa que no sea pública. Significa que vos, con el mismo dinero, Sí. en vez de tener un intermediario, Sí. porque en eso sí también lo he visto en la educación, hay un montón de Sí, filtraciones, sí. vos ves el presupuesto de educación Está bien. y ves los servicios que brinda la educación y te das cuenta que en el medio pasan cosas. En el medio que Bueno, pasa, pero porque pasa corrupción. hacen cosas, pero para- No, pero es un tema muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque esa plata que se filtra es plata que no llega a la educación, es plata que no llega a las instituciones. Entonces, ¿qué mejor que evitar todas esas filtraciones, que es corrupción, ir directamente a que el Estado subsidie al chico y el chico elija con la plata que se le da, con los recursos que se le dan, dónde quiere estudiar y dónde quiere aportar? Porque si va a una escuela que hace las cosas mal, que la plata que él paga se la están robando, puede decidir ir a otra. Está bien, pero eso cosa ¿qué que significa? ahora no tiene la elección. ¿Qué significa? Que todas las escuelas pasan a ser escuelas privadas, van a depender de la matrícula.
No pasa a ser privada, serían un sistema mixto si lo querés Pero, llamar así. por Lo eso. que se cambia es la forma. En vez de darle a las instituciones y que las instituciones manejen la plata de la educación, que los chicos elijan, se le da a los chicos, obviamente a los padres, Sí. como son menores, y que ellos elijan dónde llevan a sus hijos. Yo creo, pero el sistema de voucher también está en la segunda generación, no está en la primera. Eso es un paso más adelante. Pero no significa terminar con la escuela pública, sino pasa con hacer una escuela pública más eficiente. Que creo que si todos somos honestos, lo que era la educación argentina hace años atrás a lo que es ahora, hubo un cambio radical para mal. Sí, de todas maneras lo que yo quiero, digamos, siempre remarcar, porque si no, es que aquella escuela era la escuela, digamos, de la 1420, la escuela pública, la escuela de los guardapolvos que nos unificaba y nos ponían en igualdad de oportunidades. En todo caso, lo que vino a empobrecer fueron las políticas educativas, yo eso lo comparto, y el abandono que se hizo. Pero de ahí a creer que no es el modelo la escuela pública, a mí me preocupa, porque digo, y el que no tenga acceso, y el que no reciba el voucher, y el que no tenga... Es que en realidad lo van a recibir. Ahí es donde está el error de concepto, que por ahí no se transmite bien o no se informa bien. Y la realidad es que hay muchos medios, porque esto sí es real y uno lo ve con sentido común, que no quieren cambiar este sistema, porque hay mucha gente con este sistema político que estamos viviendo se ve beneficiado. Es la realidad. Sobre todo con la pauta, cuando vos ves que este año se dieron 9.000 millones a medios de comunicación y ves los principales medios de comunicación y vos decís, che, claro, hay un interés también económico, no solo político entre medio. Con el tema de los vouchers, como te digo, creo que está muy bueno porque se va a sacar mucha corrupción y mucha filtración entre medios. No significa que la escuela pública va a desaparecer, sino que significa que la escuela pública va a mejorar, porque si no mejora, los chicos van a elegir otras entidades educativas. Esa es la realidad. Y que vos tengas el poder de decisión, también sacás la monopolización, digamos, de la educación. Porque a vos por tal zona te toca tal escuela. Lo otro que también encontrar cupo es muy difícil. En cambio, si vos empezás a permitir la libertad, como me pasó a mí en Bolivia había escuela pública, había escuela mixta y había escuela privada. Y vos ibas decidiendo cuál querías. Esa es la realidad. Vos con el voucher podés decir, che, yo tengo el voucher, todos tenemos el mismo, podemos decir por la pública, si la pública funciona bien, nadie va a pagar más plata para ir a otra escuela. Y con tu voucher vos vas a poder recibir educación de buena calidad. Si vos le das la plata directamente a la institución, ahí es donde nace la corrupción, porque ellos deciden qué hacen o qué no hacen. Como me decía mi abuelo, antes se hacía la ruta y se robaban lo que sobraba al costado. Ahora directamente no te hacen la ruta, se roban todo y cuando llega el momento que tiene que inaugurar, arman un pedacito y te inauguran un pedacito y sacan una foto con eso. Entonces hay que sacarle los incentivos a la corrupción. Esa es la realidad porque es uno de los mayores problemas que está pasando Argentina. Paulo, a mí me queda de mi parte la última. Sí. Bueno, vos trabajás en el sector privado y demás. Hay una cláusula de la libertad que es que el mercado se regula por sí solo, sin necesidad de intervención de ningún tipo de un organismo estatal ni de nada. Al nivel municipal, bueno, hay proveedores de la municipalidad y demás. ¿Crees que el mercado se puede regular por sí solo sin ningún tipo de intervención del Estado, llevándolo a la ciudad? ¿O van hacia un sistema o hacia proyectos, hacia propuestas que apunten a la eficiencia, pero siempre bajo la órbita del Estado que regule las actividades privadas de la forma en que sea lo mejor distributivamente posible? Mira, la realidad es que aún la sociedad no está lista para un modelo totalmente anarcocapitalista, por decirlo así. Ponele. Y no es un paso que se puede dar de un día para el otro. Es una realidad. ¿Que el mercado se regula solo? Sí, porque es más, pasa cuando vos te juntás con un amigo de una peña. Si vos agarras, vas a comer un asado y tu amigo te dice, che, son 10 lucas. No, pará. No vengo más a las peñas, 10 lucas el asado. Yo sé que eso no funciona así, o que para mí venir a una peña que cueste 10.000, eso no vale. Entonces, cuando se va al tema filosófico, digamos, de que el mercado se regula solo, es una realidad. La otra realidad es que hoy en día vivimos en sociedad que hay un montón de cosas, digamos, que influyen, no es solamente el intercambio económico, entonces que tenés que saber regularlo, pero para organizarlo. Lo que está pasando acá es un exceso. El problema, yo creo que se llegó a este debate por el exceso de regulaciones, por el exceso de impuestos. Nosotros, por ejemplo, yo trabajo en el sector privado en una empresa, básicamente trabajamos para el Estado. Nosotros estamos hace años sobreviviendo y más allá del gobierno, estamos siempre con la justa por la cantidad de impuestos y regulaciones que tenemos que cumplir y pagar. Sí, regulaciones que al fin y al cabo no cumplen el objetivo de distribuir la riqueza si ese fuera el objetivo,
El tema es, yo me pregunto, si quitamos las regulaciones, ¿no será peor o será mejor? Ahí es la pregunta de cómo lo ves vos. Yo lo que creo es que es mejor. No se van a poder hacer de un día para el otro, no van a querer hacerlo de un día para el otro, porque hay mucha gente, hay muchos kiosquitos, como se llama, que viven de eso. Entonces yo creo que es un cambio paulatino. Sí hay que apuntar a la baja, primero de regulaciones, para permitir que el sector privado se desarrolle mejor, porque aparte es muy simple, el sector público ya no se puede endeudar más. Creo que todos somos conscientes de la deuda que tenemos. El tema de subir impuestos, no podemos pagar más impuestos, esa es otra realidad. Y el tema de seguir emitiendo, todos sabemos a dónde nos lleva. Entonces sí o sí van a tener que liberar al sector privado de alguna manera para que pueda desarrollarse mejor. Que el impuesto es muy simple. Yo como emprendedor, porque siempre se habla de las grandes empresas, pero lo que no se dan cuenta es que lo que afectan es a las pymes. Una cosa es que una gran empresa tenga Coca-Cola, le subís los impuestos, la Coca-Cola te va a salir más cara. Pero otra cosa es una pyme que tiene complicada, que tiene que competir por la venta, y cuando le subís los impuestos, por ahí no lo puede pasar al producto final, porque si no, no vende tanto, y si no, no le puede pagar a los empleados, y si no, no funciona. Sí, sí. Esa es la realidad argentina. Y no puede competir con Coca-Cola. Y no puede competir con Coca-Cola. Entonces, cuando se hablan de estos temas de los impuestos, fíjate que siempre el discurso que se da es para las grandes empresas, pero no se dan cuenta que en realidad lo que afectan es a las pymes. Por eso yo creo que hay que ir a una regularización y a su vez a una baja de impuestos que no va a ser de un día para el otro, que desde el Consejo se puede llevar al debate, pero sobre todo hay que acompañar, yo creo que medidas provinciales y nacionales, porque desde ahí es donde se da el mayor trabajo y el grueso, y en eso es donde sí estoy de acuerdo con Milei, que creo que por primera vez en la vida se está debatiendo los temas que se tienen que debatir, porque ustedes tienen que poner, cualquiera de nosotros, un emprendimiento, queremos desarrollar algo, si nos matan impuestos no podemos ni siquiera empezar, pero en cambio si tenés mayores libertades podés llevar tu emprendimiento para adelante. Por eso la mayoría de los emprendedores en Argentina empiezan en negro, porque si vos tenés que legalizar todo, fíjate qué locura, si vos tenés que hacer un proyecto en blanco, no podés arrancar y terminás evadiendo. Básicamente la mayoría de los emprendedores argentinos son delincuentes porque están evadiendo impuestos. Es una locura, realmente se fue a un extremo que yo creo que tanto Javier como Esper, como toda la rama liberal está planteando el otro lado. Si se llega a un punto medio, yo creo que realmente todos los argentinos vamos a ganar y vamos a ganar mucho. Lo último que dijiste es importante y yo creo que nos debemos este debate y creo que si algo les valoro como irrupción es que han venido a poner situaciones extremas o en todo caso posiciones extremas sobre debates que por corrección política, por temor, por defender privilegios, evidentemente no nos animamos a dar. Los debates, así que yo solo celebro, gracias por venir, seguramente tenemos una segunda chance a medida que avance la campaña. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitar, realmente muy amable y me sentí muy cómodo. Bueno, muchísimas gracias. Pablo Felice, repetime el nombre de la agrupación porque son todos con la libertad. Claro, no, Proyecto Libertario. Proyecto Libertario. Exactamente, en estas elecciones somos Proyecto Libertario y lo que venimos armando hace 6 años es el Partido Libertario. Pero en estas elecciones somos Proyecto Libertario. Proyecto Libertario. Bueno, una de las expresiones de los libertarios en Santa Fe. Pablo Felice estuvo aquí. Seguimos charlando con candidatos. Gracias.